Yo soy Diego de Jesús Morales Tienda, alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Esta es la práctica número 4 del Laboratorio de Electrónica Digital 1, que corresponde a sistemas digitales binarios. En esta práctica, lo que nosotros estaríamos haciendo es aplicar un método para obtener diferentes representaciones de los sistemas digitales binarios, tales como la función booleana, tabla de verdad, diagrama esquemático y la simulación en un programa de aplicación. También implementar en un prototipo las ecuaciones propuestas comprobando los resultados. Parte del fundamento teórico pues, es saber qué es un sistema digital binario. Un sistema digital binario es un conjunto de dispositivos destinados a la generación, transmisión y procesamiento o almacenamiento de señales digitales para el análisis de síntesis e implementación de los circuitos digitales. Se utiliza como herramienta la álgebra de Boole con sus operadores lógicos AND, NOR, AND, OR y NOT. Bueno, pues como ya lo dice esta pequeña definición, un sistema digital binario interpreta señales digitales. Estas señales son los unos y los ceros con los que hemos estado trabajando y usa los operadores lógicos básicos AND, OR y NOT. ¿Sí? Tienen dos clasificaciones, son los sistemas digitales combinacionales, cuyas salidas dependen del estado de sus entradas en un momento dado. Es decir, estos no necesitan módulos de memoria porque las salidas no dependen de los estados previos de las entradas. ¿Sí? Los digitales secuenciales son aquellos que, además del estado de sus entradas en un momento dado, en el momento en el que se encuentran, también dependen de estados previos. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema. Como parte de la actividad de aprendizaje, es con las funciones asignadas por el maestro o el instructor efectúa el procedimiento. Dibujar el circuito correspondiente para las funciones F1 y F2, obtener la tabla de verdad de forma analítica partiendo del circuito, con el programa de la aplicación IP Starter en el módulo de captura esquemático, dibujar las funciones de F1 y F2, obtener el diagrama de tiempos en el archivo test_vectors. Si la tabla de verdad coincide con el diagrama de tiempos, programa un dispositivo lógico programable y construye un prototipo. En este caso nosotros programaríamos en Proteus y sería la manera como lo estaríamos realizando, no sería algo físico. Estas son las dos funciones, digamos, que estoy realizando yo. ¿Sí? Y esta tabla de verdad es la que corresponde a los circuitos. Aquí vemos las 4 variables, las 2 funciones. Esto lo realizamos en Proteus y en ISP Expert. Aquí ya tenemos el archivo de los test vectors. En caso de que quisiéramos añadir este archivo, yo ya lo tengo hecho, sería new y Abel test vectors. Una vez aquí introducimos lo que sería el código con las entradas y las salidas, y esta sería pues nuestra tabla de la verdad para las dos funciones. Después este es el esquema, lo voy a hacer zoom para que se pueda ver un poco mejor. Ok, ahí espero que se vea bien. Bueno, estos son los esquemas que corresponden a cada una de las funciones. Ahí vemos que dice F1 y F2. Estas son las compuertas. Y con el dispositivo programable, ya en Proteus, podemos hacer una simulación de lo que sería este chip. ¿Sí?
Bueno, hacemos la simulación. Aquí tenemos las entradas F1 y F2 cuando todas están en 0. Y vamos a la tabla de verdad. Aquí vemos F1 y F2. F2 era igual a 1. F2 era igual a 1 y F1 era igual a 0. ¿Sí? ¿Esto cómo lo podemos saber? Bueno, es gracias a el archivo de chip report. Aquí nos aparece la distribución de las terminales. ¿Sí? Aquí nos aparece que la entrada 1, la terminal 1 corresponde a D, la 2 a A, la B está en el 3, la C está en el 4. ¿Sí? Y nuestras salidas están en las compuertas 16 y 15. De esta manera ya sabemos cómo está programado y sabemos cómo podemos empezar a trabajar. Y así fue como desarrollamos esta tabla de la verdad. Esta tabla de la verdad es bastante más extensa, pues estamos trabajando dos funciones con 4 variables. Para comprobar un poco de que está correcta, podemos basarnos también en lo que sería la tabla de los tiempos. ¿Sí? Vamos aquí a Simulation Waveform. Y aquí no se aparece, ¿verdad? Las altas se representan los unos, los bajos los ceros. Estas son cada una de las variables y el resultado en las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que F1 tiene una señal baja, es 0. ¿Sí? Conforme avanza, digamos, en el momento número 4 es cuando sube y tiene un 1 en su salida. Mientras tanto, F2 tiene los dos primeros momentos como señal de 1, después recibe señal de 0, vuelve a recibir señal de 1 y lo hace 2 veces y luego vuelve a disminuir a 0. ¿Ok? De esta manera comprobamos que la tabla de la verdad y la tabla de los tiempos coinciden. ¿Sí? Y si esto es comprobable, pues podemos darnos cuenta que la práctica se realizó de buena manera. Okay. Conclusión. Bueno, como conclusión, podemos decir que el uso de los dispositivos programables da la posibilidad de construir un circuito mediante el uso de herramientas digitales y se economizan los costos de utilizar más componentes de los necesarios. Si los programamos de manera correcta, las señales recibidas e interpretadas por el chip programado, por consiguiente, arrojará la señal correcta. Sabemos que estamos en lo correcto cuando la tabla de la verdad que se obtuvo analíticamente coincide con los valores de la tabla de tiempos del sistema, del software, ISP Level. Ok. Sí, aquí lo podemos ver cómo va cambiando. Bueno, eso ya sería todo de mi parte. Sería la práctica número 4. Muchas gracias por